igual tampoco lo soy, pero me llama la atención. Me llama la atención cómo estas cosas de otros juegos funcionan aquí. Porque al final, aunque es un recurso tomado, Mortal Kombat le dio identidad. Porque encuentra cómo aprovechar todo lo que ellos han hecho con el Mortal Kombat X, con el Mortal Kombat 9, con el Mortal Kombat 11. Cómo aprovecharlo aquí. Cómo aprovechas las cosas que ya son de... Cuando sí fue... El X-Ray fue innovación. El Fatal Blow es innovación. Entonces, ¿cómo ahora aprovechas? ¿Cómo no lo dejas? ¿Cómo no lo tiras? ¿Cómo no lo tiras? ¿Cómo lo retomas y cómo lo aprovechas aquí? Ahora con tu nueva edición llamada Kameo Fighter, ¿sabes? Entonces es interesante saber cómo el jugador competitivo de Mortal Kombat, para uno es atractivo esto, pero para el jugador de Mortal Kombat competitivo o de hueso colorado, ¿qué recepción, sabes? ¿Qué recepción le da? ¿Qué impresión le da? Hay cosas que te motivan al instante y dices, no manches, sí, era lo que hacía falta, ¿sabes? O es, no, ¿para qué le hacían eso? Creo, nadie mejor. Uno observa y analiza, pero nadie mejor que ellos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Nuevamente para desmenuzar, sé que estaba ahí música de Mortal Kombat siempre, ¿no? Con estos sonidos súper representativos. Vemos cómo sale Sub-Zero y Scorpio. Como que da a entender que tal vez no quisieran hacer las cosas tan bien en este mundo de Liu Kang, que está formando, que está reescribiendo, que está haciendo un lienzo nuevo. Llegan y se intrometen. Para empezar, esta parte del modo historia, banda, está brutal. Está garantía. Es Mortal Kombat y si a alguien le van estos modos historias, es a Mortal Kombat. Entonces, y por supuesto, algo que sí está aventajado a su tiempo Mortal Kombat contra otros juegos de pelea es que seguramente si hay doblaje latino, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué puede salir mal? Nada. ¿Por qué? Porque es una historia reescrita que a lo mejor sí va a tomar vibras, va a tomar cameos, va a tomar easter eggs, muchas cosas. O sea, se presta para muchas cosas esto. Ahí vean esta chistosidad, ¿no? Así de que Mortal Kombat Scorpio llegan aquí de caquines y llega Kung Lao y le dice, bueno, 1-1, ahora sí te voy a aventar la verdadera navaja. Qué chistoso, vean cómo la esquiva, vean cómo la esquiva. Vean cómo la esquiva, ven. Ahí está, ¿no? El que le congeló las manos y apenas si se quita. Y le dice, órale, vamos. Antes de que te masacre. Entonces desde aquí ya vemos gameplay. Todavía no veíamos barras. Todavía no veíamos la barra de vida y el emblema del Kameo Fighter. Y que abajo hay las 3DX, ¿no? Que posiblemente también todo esto esté sujeto a refinamiento. Combos clásicos de Mortal Kombat, Super sí. Combos clásicos de Mortal Kombat. Que mucho, en Mortal Kombat es de super movimientos que te dejan en Yogul. Mucho movimiento que te dejan en Yogul. Que esto inicialmente estaba en Mortal Kombat 2, ¿no? Con así como muy creativamente. Ahorita ya está, esto fue el gameplay definitivo. Que golpes que te rebotan, golpes que tienen mucho launcher. Ok, cae en Dike, cancela caer en Dike para seguir con el combo. Y cierras, ¿no? Cierras muy ex. Creo que también aquí esto es algo que había mencionado en mi anterior video. Que... tú tienes, o sea que aunque fuera Kung Lao, le ibas a ver los mismos poderes o poderes diferentes, pero por ser Kung Lao bebé, Kung Lao pasado, Kung Lao multiverso, que todavía no ocurre el caos, pues se iba a sentir fresco, se iba a ver distinto, ¿no? Y más con esta como ropa de campesino. Ok, turno de Sub-Zero, esto es muy visto, esto pues ya, el cómo se congela y todo, ahora es el turno de ver que... Ok, quiero mencionar una cosa, el efecto de los golpes, cómo se escuchan los fregadazos. Por ejemplo, en Tekken los golpes se escucha como si estuvieras tronando cohetes y tirando bazucazos todo el tiempo. Y saliendo chispas por todos lados como si estuviera un soldador ahí a todo, ¿no? Aquí los golpes están decentes. Veo que también el canon anatómico de los personajes de Tekken está menos como exagerado, ¿saben? De hecho, está más exagerado en Street Fighter, porque obviamente Street Fighter es más fantasía, esto es más realismo, que aquí.
Y está bien. Está bien, no le variaron, no hicieron así unos sprites gigantescos de pantalla. Respetaron mucho su tamaño que les funciona. Ok, necesitamos una prueba de que podemos estar juntos. Hay otros campeones que van a estar juntos, ¿no? Miren, este tiro es muy interesante. Olvidé el nombre de él, banda, pero es el que en el futuro tiene aquí la bandita. De hecho, después lo revelaron en gameplay, que es como la demostración de otro personaje que viene a integrarse al roster. Y aquí está como en la mansión de Johnny Cage, ¿no? Porque también, obviamente, Johnny Cage no está ya con Kung Lao y con todos ellos, pero está en su vida de... O sea, están reinterpretando la vida de Jean-Claude Van Damme aquí más pasado de lanza. Es como también ver los orígenes del ascenso de la carrera de Johnny Cage, ¿no? Y siendo muy introspectivos en eso. Miren, ese es su poder, ¿eh? Ahí no hay cameo fighter. Ese es su poder. Y se ve buenísimo. Ahí ya invocó a un cameo fighter, pero lo invocó como en EX, como en más poderoso, porque se pudo ver que el cameo fighter también tiene como... El cameo fighter tiene como propiedades. Como que tiene bastantes opciones. ¿Ya ven? Sí. Cameo fighter slash X-ray o Fatal Blow. Fatal Blow. Ok. ¡Oh! Se escuchó con todo. Eso se ha estado viendo mucho, banda. Explosión. Hay mucha explosión. Hay muchos movimientos finales que terminan en explosión. Ah, Kenshi. Que terminan en explosión. Y fíjense, esto es interesante porque también ya se ha visto en otros juegos de pelea de tag cuando metes clímax combinados. Hasta en Rage of the Dragons tiene esto. O sea, esto a mí no me sorprende porque Mortal Kombat está copiando una mecánica de legendaria de juegos de pelea, de juegos de tag team, como cuando metes hasta en Neo Geo Battle Coliseum tiene supers combinados, pero Mortal Kombat lo hace porque para Mortal Kombat esto es una bocanada de frescura brutal. Y si quieres reescribir, si quieres lienzo en blanco y metes esto, completamente te da el sabor a nuevo. Así que, pues ya en estos tiempos, todos agarran de aquí, todos agarran de acá. Hasta Tekken, que dijo que jamás metería Super Arts, ya tiene Rage Arts. Y ahorita últimamente ya vemos que sacan armas, ya disparan pistolazos. Esto aquí en Mortal Kombat se ve eso. O sea, esto por ejemplo, para el nuevo, sí es algo que puede ser demasiado llamativo. Pero esto probablemente... quien tiene aquí que puede ser muy vocal es cómo lo toma el verdadero jugador de Mortal Kombat. ¿Cómo es que toman que ahora su Mortal Kombat es Marvel, no? Es Mortal Kombat Marvel 1. Entonces, ¿cómo lo toman ellos? Porque ellos son... El jugador competitivo es el que más resiente el gameplay. Híjole, ¿qué le hicieron? No. A lo mejor se pueden desactivar. A lo mejor pueden estar ahí, no lo sé. Pero ese es la verdadera opinión si esto está. A mí me parece fresco sabiendo de dónde viene. Y se me hace que le da eso que Mortal Kombat buscaba, esa frescura. Ok, movimiento de cámara, ¿no? Muy ad hoc. Stage súper bien trabajados, de eso no hay duda alguna. Aunque les voy a decir otra cosa, banda. En los stage habían muchas pócimas, piedras, agarrabas el cuerpo tirado del piso, el que salía del mar lo agarrabas y lo aventabas. Habían unas pócimas que te confundían los ojos y te dejaban para castigar. O sea, esto en Mortal Kombat eran como assist que estaban dentro del stage. Pero ahorita ya es un assist que le llaman Cameo Fighter, que ahora ya es más in-game, más dentro del juego, ¿no? Y obviamente va a dar para hacer muchos combos marveleros y estas combinaciones que abren una brecha de posibilidades en el juego de Mortal Kombat. Dice, me recuerdan mecánicas que tenían Nubia Smoke, pero ahora evolucionados. Ok. Ok, no podía faltar. No podía faltar el Johnny Cage haciendo el foul y haciendo la bromita. Ahí es para un meme, ¿eh? ¡Suficiente! Miren, aquí avanzó la pelea. Ya tienen amarradillo al Kenshi.
Y llega Liu Kang así de basta. Sí se ven madurillos, a pesar de todo esto. Creo que el detalle en las caras, banda, el detalle en la anatomía, yo lo veo un poco más, un poco menos trabajado que el Mortal Kombat 11, que yo podía ver a Milena y decir, tengo una amiga que se parece a ella. Yo podía ver a Shiva y decir, ay, tengo una amiga que se parece a la Shiva. No es cierto, tampoco así. Y ahorita siento que sí se ven más, por ejemplo, pienso en Nathan, ¿no? De Nathan de este juego de PlayStation, no es Last of Us, es Uncharted, de Uncharted, pienso en Uncharted, o sea, veo a Johnny Cage y pienso en el de Uncharted, o sea, están más hacia allá, ya que no parezcan como tanto así, aunque pues obvio que hay captura de movimiento. Soy protector de la tierra. Ok, ahí está Jack. Ahí está. Vean todo lo que pasó en ese combito. Se ve bien chistoso. Se ve bien chistoso cómo se va bien sordillo así. Nada más vine a cagar nada más vine de caquín, ya me voy. Ya me voy. Se ve bien chistoso, banda. Miren. ¡Cacha! Y extendió el daño. Extendió el daño. El combo se ve más vistoso ahora. ¡Come in! Qué bellos stage, banda. Las partículas. El contraluz, todo. Air combos, o sea, air combo ya air combo. Air combo, super jump, floto. Air combo, vean. Ah, no, o sea, ya esto es air combo. Ya Marvel, banda. No me lo tomen a mal. No me lo tomen a mal. No lo digo con ofender ni nada, pero durar 2-3 segundos en el aire con un super jump. El combo juggle. No manches, o sea, ya. Que también está rebajadito, no se quedó ahí metiendo chain combo. Pues no, obviamente Mortal tiene sus propias secuencias. Ah, qué chido se vio eso, Y vimos a Jax, Skin, Mortal Kombat 2, vibes, ¿no? Y creo que se nota como el Cameo Fighter tiene menos trabajo para que no se confunda con el personaje principal. Se ve más Fortnite, Ok, ahora me toca experiencia Raiden. Vean, Raiden bebé. Y ahí viene. Cameo Sonya Fighter, que llega como en el plano. Como un plano muy Fatal Fury. Sale del segundo plano. Llega, te agarra. La invoca. Te deja en launcher. Bueno, te deja en juggle. Metes combo y breaker. Esto es muy KOF 11. Cuando estás haciendo el combo y llega alguien y sáquese. Lo importante será si tiene una mecánica muy Killer Instinct para tú frenar el combo, prevenir. Esto, escúchenme bien. Gracias por este follow. Por este Joal. Gracias, hermano. Gracias de verdad. Escuchen esto, banda. Lo importante será ver si hay una mecánica. Si el juego tiene una mecánica para cortar el combo, tú predecir el movimiento del rival, que te va a aventar el Cameo Fighter a manera de combo breaker, porque Mortal Kombat Armageddon y estos tenía el breaker. El Deadly Alliance tenía breaker. Y podías abusar del breaker, ¿no? Breaker. Entonces, tú puedes decir, ya lo voy a matar. A fuerzas que va a utilizar el Cameo Fighter para breaker, para romper el combo, para decir, ya suéltame. Se lo va a gastar. Y entonces tú prediscas esto y le salga peor al rival. Porque eso a Mind Game, meterle Mind Game es en otra liga. Así como en Guilty Gear predices el burst cuando lo truenan. Es como, lectura, lo predijo. Y así como en Killer Instinct estás acá con el combo y lo previenes y te metes y counter breaker. O sea, sería brutal, banda, que sí exista. Ya vimos trajes de Kenshin. Kenshi, pues old school. Y Kenshi, no sé, con lana, ¿no? Con traje.
Ahora vemos a Kano del lado del lado de este lado sacando ahora navajitas, ¿no? Los cuchillos. Y ahora vamos a volver a ver esta secuencia. Ahora vemos cómo le permite utilizarlo 2 veces durante el combo. Esto es interesante, banda. Mira, él trae a Sonya. ¡Counter! Ya lo usó una vez. Al fondo ahí peleando unos güeyes que distraen. Que pues no hay necesidad de que estén esos ahí como haciendo como que pelean. Ok, viene. Ya lo usó con cuchillitos. Lo baja. Le llama. Le mete el Optic Blast. Y mete para meter el X-Ray, el Fatal Blow. No, eso sonó más a Brutality, más Brutality. Esto me fascina, banda. Me fascina que también se indague más en las historias de los personajes entre Kitana y Mileena. O sea, vean. Esto me encanta. Aquí vimos que esto es cuando ya eliges personaje. Chocan tipo Injustice. Cuando juegas al azar. Chocan. Y después de chocar, cambia la transición del stage, que es en donde van a pelear. Miren, ya se abrió y ahí empieza la pelea. Sí, no sé si desde ahí ya haya un volado, ya haya algo que se defina. Si el First Attack tal vez depende de aquí, no lo sé, eso habrá que ver. Porque pues es interesante eso, ¿no? Pero sí, los Player Selects de Mortal Kombat llaman mucho la atención. Los stage de selección de escenario siempre como que le meten algo. Esto es muy Injustice, pero al final es NetherRealm. Ok, combitos. Teleport. Cameo Fighter, venga. Y este es un Goro más Modern Goro, no es Classic Goro. También van a haber skin para los Cameo Fighters, banda, seguramente. Ok, regresamos acá. Raiden invocando Kung Lao. Viene con este movimiento. O sea, definitivamente los Cameo Fighters van a tener las propiedades que todos los Marvel tienen. De hecho hasta en Rival School había super combinados de 2 que te dan cosas, ¿no? Habrá que ver si hay también estos Fatal Blows combinados estratégicos, que no sean genéricos. Que sí sea un combinado de 2, que sí sean un verdadero Fatal Blow tag real de que tengas que descubrir de, no sé, Raiden y Liu Kang, que si hagan algo juntos, ¿saben? Que no sean como genéricos como se ha visto, pero si son genéricos no pasa nada, está bien. Esto definitivamente si sale en un futuro Mortal Kombat 2, Liu Kang Universe, va a dar para que eso evolucione y crezca. Si en una actualización después de 3 años meten esas cosas, obvio esto es como todo, como el Apple 1 y luego el 2 y el 3 y ya te muestran más tecnología. Esto dentro de Mortal Kombat, como ya se ha visto en otros juegos, pues lo van a recapturar de ahí, lo van a adaptar aquí. Por eso para Mortal Kombat todavía esto puede florecer más, porque ya floreció en otros juegos. Ya otros juegos lo llevaron a otro nivel. En Mortal Kombat esto apenas está sucediendo. Así que tienen la propiedad de hacerte el movimiento launcher, tienen la propiedad de lanzar misiles, y probablemente también el Cameo Fighter tiene la propiedad del breaker, y a lo mejor alguno te ha de dar salud, ¿no? Alguno te ha de dar salud, alguno ha de meter un command grab, no sé, como en tipo tanque, todo esto, un antiaéreo, como, pues sí, ahí está el launcher. Ahora bien, viene el combo Kung Lao Classic, y ya vimos a Kung Lao Universo Liu Kang, Cameo Fighter y Universo Liu Kang. Este stage que se abre, me encantan los stages, eso sí hay que decir, desde ya los stages están bastante bien trabajados. A ver, banda, aquí hay algo interesante. O sea, aquí hay algo muy interesante, banda. Ahorita Liu Kang lanzó un Sonic Boom. De hecho, los colores de los poderes de Liu Kang también son muy llamativos, ¿eh? En la otra te lanza un dragón. Entonces probablemente también tengamos esto que ya es de muy Mortal Kombat 12. Perdón, de Mortal Kombat 11 y de otros, las opciones.
las opciones. Entonces, en la otra opción, pues Mortal Kombat, que de hecho sí debería, porque eso le da riqueza. Porque los comandos en Mortal Kombat ya están preconcebidos, ya están preconfigurados. Cómo puedes meterlos, cuál te deja el launcher, cuál lo cancelas a EX, lo terminas con EX, lo capitalizas con EX y demás. Pero y luego si le quieres variar qué haces, pues agarras otro modo. Y ese modo es el que ahora te hace variarle, te cambia el gameplay y todo esto, ¿no? Entonces, si esto sigue aquí, por eso ahora lanza un Sonic Boom y en la otra lanza un dragón. Ah, miren, ahora lo lanza por el piso, interesante. Ahí viene Striker. Vean cómo no está tan bien trabajado el Cameo Fighter para la calidad de realismo que mete Mortal Kombat. Pero está bien chido, o sea, esto es contenido, esto es full contenido. De lo mejor Cameo Fighter, esto Cameo Fighter, habilidades de Cameo Fighter. O sea, esto es full, es un desmenuzadero el que se va a hacer en este juego. El que hay que hacer en este juego. Ok, ahora vemos Kung Lao universo actual, con el Jax ahora metiendo el Breaker, que se ve fascinante porque al final se respaldan de los poderes originales. Por ejemplo, Jax, ¿qué otra? Jax podría tener el Command Grab, Jax podría tener el que se lanza así, y bueno, el que golpea el piso, que te lanza el abanico. O sea, Jax podría tener esas cosas. Ok, nuevamente, muy a la Injustice de... ¡Ah! Muy a la Injustice. El que sabe de Injustice sabe que... ¡Ah! ¡Ah! Lo sabe. Vean. Que ya vimos uno, ¿eh? Ya vimos Super Cameo, Super Fatal Blow, Cameo Fighter. A ver, déjenme ver cómo lo clavó. Déjenme ver cómo lo clava. Miren, mete codazo. Y desde ahí, o sea, el primer hit sí lo recibió. Se ve bien chistoso cómo salen corriendo. Vengo, te pego, te chacaleo. Ahí la ves. Mira. Castiga, cubre el segundo. Desde ahí ya lo activó. Ahí va Jax. Y... ¡ah! ¡Ah! No manches. Ahí lo chido sería que él lo hubiera predecido y recibiera a Jax y ahora castigue. Es que en verdad de eso se trata como cuando en KOF te rebotan con C más D y tú puedes rodar y lo predices y es no. O cancelas a counter con Goro y agarras la mano. ¿Me entienden, manda? Ok, viene aquí. ¡Ah! Muy recordándonos, ¿no? Las vibras. También entiendo que muchas cosas se tienen que repetir. Obviamente el esqueleto se ve distinto porque pues ya está bien cañón seguirle innovando al Fatality, ¿no? Seguirle innovando al Fatal Blow. O sea, va a haber muchos de estos, muchas cosas que ya te van a decir, ah, se parece, ya esto ya lo vi. Ya vi a Kung Lao aventando al sombrero. Nada más que ahora le avienta una patada, la otra lo acerca, la otra lo jala, o sea, está bien. Y ahora viene Scorpion. Vámonos. Las explosiones que les dije, hay mucha explosión. Miren, ahí vemos un Fatality. Rebanón. 2 Fatalities. Goro, o sea, Goro Confirm también. Ah, o sea, también puedes tener Fatality Cameo Fighter. Fatality Cameo Fighter, banda. Tres Fatalities vimos ya. Fatality Cameo Fighter, Fatality de Johnny Cage, Kenshi en la placa, Kenshi en la placa de su barrio. La placa de mi barrio, barras. Vivimos el de Scorpion. Y ahora el de Raiden. Ah. Ok, comunidad. Otro más. Fatality Cameo Fighter. Sub-Zero Cameo Fighter. Sub-Zero Fatality Cameo Fighter que llega y te hace un Fatality Classic Cameo Fighter. Fatality clásico como el de Kano. Fatality clásico Cameo Fighter. Ahí lo tienen, banda. Está en tu sangre.
Y ahí viene Samsung si lo preordenas. Ok, comunidad. Entonces definitivamente, este es mi análisis. Así, a bote pronto, Mortal Kombat, lo que ofrece. Tienes barras, tienes medidor de vida, tienes todas las opciones. El Cameo Fighter tratan de darle muchísima importancia, tratan de darle muchísima relevancia, tratan de darle que no sea solamente se quede en un assist, que también con opciones, sino que también participen en las cosas que tiene Mortal Kombat, que son propiedad de Mortal Kombat, como los Brutalities, como el Fatal Blow, como el Fatality. Entonces creo que al final están haciendo que si probablemente no vas a poder escoger como jugable, eso puede pesarles a algunos que digan, no manches, ¿por qué metiste de Cameo Fighter a Reptil si yo lo quería agarrar? ¿O por qué metiste de Cameo Fighter a Kotal Kahn? Porque es que miren, banda, véanlo de esta manera. El Cameo Fighter puede estar Terminator, puede haber 2 planillas de Cameo Fighter. 2 planillas de Cameo Fighter. Puede estar eso el payaso, puede estar Chucky de Cameo Fighter. Entonces, pues tú dices, no hay cohete. Yo no lo quería jugable. ¿Sabes? No los quería jugables. Puede estar Nob Saibot y hacer así Cyrax, ¿saben? De Cameo Fighter. Y no lo quería en el roster. Pero ¿qué va a pasar cuando digas, no sé, ¿quién les gusta? Un Shao Kahn. Shao Kahn, que sí bueno, es un decir. Que si lo quisieras de personaje jugable. O si Cobra está de Cameo Fighter, pues órale. O sea, personajes de broma pueden estar de Cameo Fighter. Personajes que son como dentro del lore de Mortal Kombat, como Camaleón y así, muy de fanservice, muy de fans, mitos de los fans, que estén de Cameo Fighter, va a decir, no manches, se mancharon, qué chido. Pero ¿qué va a pasar cuando pongan un personaje que sí querías jugar de Cameo Fighter y digan, no, él sí lo quería de personaje jugable? Entonces lo que están haciendo es que el Cameo Fighter no se sienta como un Cameo Fighter ahí nomás, sino que le están dando atributos muy Marvel y le están dando que esos atributos Marvel funcionen con las cosas esenciales de Mortal Kombat y se combinen ambas, ¿no? Creo yo que es una gran estrategia, creo yo que es una gran idea, creo yo que aquí da muchas y va a dar muchas posibilidades. Creo yo que puede dar un gameplay con mucha profundidad, porque definitivamente tienes un N número de opciones. Definitivamente tienes un N número de opciones. Pero el choque será ese, si tu personaje favorito no es jugable y es Cameo Fighter, ¿no? De ahí en más, no sé, que ya no puedo decir más, banda. Creo yo que lo demás son cosas ya muy establecidas de Mortal Kombat. Stage súper bien trabajados, los doblajes, lo vocal, ¿no? De cómo mueven las bocas. Veo la anatomía como un poco más low de lo que eran en los cameos, sobre todo fighters que están muy Fortnite. Hay nostalgia de por medio. Los stage súper bien trabajados. La música también seguramente va a estar a la altura. Veo también de repente mucho minimalismo. Y veo yo que es un Mortal Kombat que se siente nuevo, que toma recursos, pero sí ofrece muchas posibilidades, comunidad. Esto en el primer avistamiento. Mortal Kombat respeta lo que ha hecho bien durante tantos años. Es la fórmula de la vieja confiable, totalmente está aquí. O sea, si tú vienes del Mortal Kombat 11, vas a llegar aquí, no te vas a sentir tan ajeno. Han sabido mantener eso que desde el 9 los rescató, sin perjudicarlo tanto. Y ahora lo que ofrecen es como si le hubieras metido un pack así de cosas nuevas, ¿no? Respetando su esencia, un juego de legado que respeta su legado, metiendo trajes de nostalgia, metiendo Cameo Fighters, metiendo estas cositas easter eggs en los escenarios, metiendo el modo historia, ¿no? No sé, pero es completamente entendible por qué no puede salir nada mal con Mortal Kombat. En cuanto a producto, seguramente todavía faltan más modos de juego, si tendrá minijuegos, si más del modo historia, si habrá cripta, por supuesto. Pero ahora sí que me gustaría saber sus comentarios, comunidad. Sus comentarios, sobre todo si eres top tier de Mortal Kombat, competitivo de Mortal Kombat, y me dices cómo recibes esto.
¿cómo recibes esto? El newcomer que viene de otro fighting game y tienes esas opciones marveleras, Skull Girls, Rage of the Dragons, Rival School, todo juego de tag, o sea, no haces tag, pero sí tienes assist, Cameo Fighter, pues esto te da esa sensación de familiaridad, porque lo dije anteriormente, Mortal Kombat deja de ser Mortal Kombat en ese sentido, para tomar recursos de otros juegos, pero al final sin perder lo que es Mortal Kombat. Entonces vamos a ver si esto al final se convierte en esta fórmula nueva de Mortal Kombat, pero eso, yo ya dije que sí, pero me interesa más el jugador competitivo de Mortal Kombat. Tú dime, sé vocal, dime si esto verdaderamente es lo que esperabas, te emociona, no afecta tu percepción, o si fue como en el 11 que dijeron, chino, le quitaron, híjole, bueno, pero aún así lo vamos a jugar. Porque si algo tiene el fan de Mortal Kombat es que hagan lo que le hagan, lo siguen jugando. Lo siguen jugando. Esté como esté, le cambien lo que le cambien. No dicen la 14 estaba más chida, la 13 era la chida, la 2002 es la chida, la 98 sigue siendo la más chida. No. Si lo siguen jugando. Si algo tiene el fan de Mortal Kombat es que lo sigue jugando. Déjenmelo en los comentarios, comunidad. ¿Va? Los de los comentarios. Suscríbete, comparte el like y todo ese enorme de cosas.